Bueno, estamos con Martín Shapiro, especialista en Turquía, en lo que es nuestro tercer episodio del podcast y la primera vez que vamos a subir material a YouTube, así que espero que les guste. En lo que refiere a Martín, él es abogado y está maestrando en la Universidad de Itela. ¿En qué, Martín? En estudios internacionales. Perfecto. Bueno, contanos un poco por qué elegiste Turquía como área de especialización, que es una curiosidad personal. Bueno, es un poco de fascinación histórica en realidad con lo que tiene que ver con el proceso de construcción del Estado moderno junto con la República, que tiene un montón de elementos que me parece muy interesantes, como el modo en el que se hace una occidentalización a partir de una guerra de independencia que fue contra Occidente. Este, Toda esa construcción de arriba hacia abajo que quizá tiene poco que ver con lo que era la identidad popular y cómo se ha moldeado una identidad desde la conducción del Estado, a mí me parece que es un proceso muy particular y muy interesante. Y después también está siempre la casualidad, ¿no? Digo, uno se va topando con cosas y se va interesando, y me pasó eso con Turquía, como creo que a uno le puede pasar, y muchas veces le pasa, como cuando se mete en un tema, los temas siempre tienen aristas interesantes y fascinantes, pero bueno, sí creo que no es un país cualquiera, creo que tiene muchas contradicciones sobre las que uno puede posarse, en las que uno puede pensar, y todas ellas son interesantes, y además, bueno, no deja de ser un país, si bien para nosotros a veces lejano, un actor de primerísima importancia en lo que tiene que ver con la configuración de la política global. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la primera pregunta, que es, ¿cuáles consideras que son los conflictos más importantes que tiene Turquía con la Unión Europea o con alguno de sus miembros puntuales? Bueno, diría que lo primero que habría que mirar son los conflictos históricos y persistentes que tiene Turquía, que como tales no son estables, digo, coyunturalmente se agravan o se suavizan, que son los que tienen que ver con su frontera, particularmente con Grecia, y la situación de la República de Chipre y de la isla de Chipre, donde hay un tercio del territorio que constituye la República Turca del Norte de Chipre, que es un estado solo reconocido por Turquía y respaldado en los efectivos militares turcos que se mantienen ahí desde 1974. Entonces, eh, ese es un conflicto que es perenne, y lo que tiene que ver con la delimitación marítima y territorial entre Grecia y Turquía, que tampoco está del todo resuelta y que recientemente ha sido foco de conflicto, y que además es un conflicto que se ha regionalizado, porque a su vez Grecia acordó con Egipto, con Chipre, con Israel, el reparto de los recursos de la plataforma del Mediterráneo Oriental. Entonces es un conflicto que está muy activo y que me parece de primerísima importancia junto con el de Chipre. En el de Chipre también hay que notar que en la reciente elección en el norte de Chipre se consagró un presidente alineado con el gobierno turco y con una posición muy dura respecto de una eventual reunificación de la isla. Entonces me parece que esos conflictos son los que coyunturalmente han cobrado mayor importancia, pero en general creo que la relación con la Unión Europea de Turquía, con sus instituciones particulares, con su historia en particular que tiene Turquía, en diálogo, pero también con diferencias grandes respecto de la historia europea, con la cultura que tiene Turquía, con la configuración religiosa, con el ingreso per cápita que tiene Turquía, digo, genera un tipo de relación que nunca termina de ser simbiótica, y de la que derivan muchísimos conflictos que se han vinculado también a la lógica de relacionamiento en la cual el país es presentado como un candidato a ingresar en la Unión Europea, aunque muchos países que se presentaron después lograron antes su membresía, y en la que
la cuestión es bastante traumática en la política, por lo menos de los principales países de Europa Occidental, la de un eventual ingreso turco y la de cuál debería ser la relación con Turquía, con de vuelta una población muy numerosa, una población abrumadoramente musulmana, una población que tiene un ingreso per cápita sensiblemente menor al del promedio de la Unión, cuáles serían las consecuencias, y ha sido sin dudas agitado como un fantasma por sectores de la derecha continental, incluso del mainstream político, ¿no? De sectores marginales, ¿no? Entonces me parece que tenemos el conflicto clásico, que es territorial, y el conflicto estructural, que tiene que ver con el proceso de ingreso, como los principales enmarcados. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con la comunidad turca en Alemania, con el reconocimiento del genocidio armenio en Francia, que también son importantes, pero bueno, me parece que lo central es este identitario respecto de la Unión Europea y el territorial respecto de Grecia y Chipre. Perfecto. Teniendo en cuenta los sucesos que pasaron dentro de Turquía en 2016, ¿crees que luego de eso las políticas de Erdogan tendieron más a volver su gobierno un tanto más autoritario? ¿Y cómo eso afectó su relación con la Unión Europea? Bueno, yo creo que lo que fue la luna de miel entre Turquía y la Unión Europea en cuanto a la agenda reformista, en cuanto a la perspectiva de que Turquía ingresara en la Unión Europea y la agenda vinculada a ello, que tenía que ver con incorporar los derechos fundamentales que son constitutivos de la Unión Europea, que tenía que ver con alinear la legislación turca con la legislación europea en materia de derechos y garantías. Me parece que ese es un proceso que ya estaba agotado en 2016. Y me parece también que si hay un quiebre fuerte en la gobernabilidad turca después de 2016, que creo que lo hay, no es por la tendencia, porque creo que la tendencia, digamos, reformista del gobierno turco estaba agotada tiempo antes de ese intento de golpe, y en todo caso, el último gran punto de reforma, de expectativa europea e internacional vinculado a la agenda de apertura que se esperaba de Turquía y que tenía avances concretos, tenía que ver con la negociación de resolución del conflicto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, digamos, de terminar con la violencia en las regiones de mayoría kurda, y ese es un proceso que estaba seriamente cuestionado después de la elección presidencial de 2014, y creo yo ya agotado irreversiblemente después de las elecciones de noviembre, con un fuerte golpe en las elecciones de junio en 2015, cuando en 2015 el AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, perdió por primera vez la mayoría absoluta en una elección, y noviembre cuando la recuperó con un discurso marcadamente más nacionalista. Yo creo que no había ahí ya una gran expectativa de continuación de una agenda de reformas, de una agenda de apertura, y entiendo que antes de eso, después de la reforma constitucional de 2010 y después del año 2011, las últimas grandes modificaciones de legislación alineadas con las prioridades europeas ya estaban razonablemente agotadas. Creo que después de eso y después de las movilizaciones del Parque Gezi, no había demasiada expectativa en que hubiera un proceso de mayor apertura turca. Después, sí, la Unión Europea ha cuestionado fuertemente algunas de las medidas que se tomaron después de 2016, incluso creo que eso también tiene una cierta continuidad con lo que pasó después de 2015, con conflictos por la libertad de expresión de los académicos, con algunas acusaciones vinculadas al modo en el que se ejerció la represión de los hechos de violencia en las zonas de mayoría kurda. Me parece que todo eso ya estaba presente y se intensificó, pero en todo caso
no veo que hubiera una agenda positiva y propositiva que fuera a derivar en una admisión de Turquía como un integrante más imbrincado con la Unión Europea ya en 2016. Creo que esa agenda estaba cerrada desde antes y en todo caso, incluso creo que es racional la apuesta del gobierno de Erdogan de quebrar algunos puentes, sabiendo que para Europa no hay una ruptura un socio comercial importante para la Unión Europea, pero además tiene una serie de controles por su posición geográfica sobre cuestiones como la migratoria, que son muy sensibles para los gobiernos europeos, que ponen un límite a cuánto puede exigir Europa del gobierno turco. Lógicamente han sido más intensas las quejas, han sido más intensos los contrapuntos después de 2016, pero me parece que cualquier esperanza de una intensificación de la relación ya estaba agotada para cuando se produjo el intento de golpe. Bien, yo te hago una repregunta Perdón, Mechi. Te hago una repregunta. Porque estudiando el proceso, y a lo mejor no existe lo que te voy a preguntar, pero vos podés decir, ok, acá se rompió algo y no hay retorno. Porque cuando se negocia con el tema de los migrantes en 2016, ahí también se habló de intensificar las conversaciones para poder hacer que Turquía finalmente ingrese a la Unión Europea. Y sin embargo, para mí, si vos me decís, okay, ¿cuál es el punto de no retorno? Yo lo ubico un poco como lo que vos dijiste recién, en 2013, con las movilizaciones. Ahí ya hubo como algo que dentro del esquema europeo no se podía permitir. Entonces yo te digo que a partir de acá sería como un punto difícil de poder superar. Pero no sé si vos podés ubicar un año puntual o un evento puntual que digas, ok, a partir de acá ya no va más la posible conversación. Bueno, es algo que se discute bastante. Yo creo que en 2011 las ínfulas reformistas turcas ya estaban agotadas. En líneas generales me parece que las primaveras árabes, con el intento de Turquía de convertirse en un líder de esas reformas, que eran reformas democráticas y democratizantes, pero digo, lo que hay es una percepción en la clase dirigente turca que el lugar donde Turquía tenía que liderar, que el lugar donde Turquía tenía que ponerse, tenía más que ver con el liderazgo del mundo musulmán que con la integración. Obviamente esos procesos no son absolutamente lineales, obviamente dejar de lado la candidatura y darla por definitivamente terminada en los papeles es algo que no ha sucedido ni siquiera ahora y no creo que vaya a suceder honestamente, pero me parece que en algún momento, y yo lo pongo con la última reforma constitucional de 2010, antes de, el paso al sistema presidencialista, ¿no? Pero digo, la última reforma constitucional antes de ella, en 2010, hubo una consolidación y hubo de los intereses del gobierno que ya no requería de las reformas europeístas, que me parece que tenían algunas funciones de política interna que coincidían con la agenda de Erdogan, y que eso se agotó con esa última reforma. Quiero decir, la necesidad de dejar atrás el poder de la burocracia estable y sobre todo de los militares como un limitante relevante en el poder del partido de gobierno, se consolidaron en ese momento. Después de eso, la oportunidad más interesante a nivel internacional que encontraba Turquía tenía que ver con el liderazgo de las primaveras árabes, con la generación de un islamismo democrático, si se quiere, digo, con eso que ellos en el momento en el que estaban más en boga llamaban la versión islámica de las democracias cristianas occidentales. Digo, se intentó eso en apoyo a los gobiernos de Túnez, de Nahdá, muy especialmente al gobierno de Morsi en Egipto, y también un apoyo muy decidido en el cual Turquía termina quedando sola al movimiento contra Bashar al-Assad
en Siria, que me parece que se calculaba que eso se iba a resolver muy rápidamente, cosa que no terminó sucediendo, pero me parece que había encontrado otro lugar de liderazgo que no era más Europa y la Unión Europea, y además, digo, esto hay que decirlo muy claramente, la respuesta de la Unión Europea ante la posibilidad de que Turquía fuera miembro y ante las reformas turcas no fue unánimemente positiva, más bien lo contrario, digo, si uno mira las posiciones de Merkel, de Sarkozy, oportunamente, no eran de entusiasmo con la candidatura turca a la Unión y más que nada ensayaban alternativas. Digo, no estaban buscando, bueno, una asociación especial, otras formas de asociación que no fueran la membresía, a pesar de que Turquía hizo, y el ex primer ministro, ahora presidente Erdogan, hicieron apuestas fuertes a nivel político personal respecto de esa relación. Pienso sobre todo en el apoyo activo a un acuerdo de reunificación de la isla de Chipre. Teniendo en cuenta todo lo que estuviste diciendo, ¿ves en futuro entonces que ingrese Turquía en la Unión Europea o bajo el mandato de Erdogan es imposible? Yo creo que tiene muchas dificultades estructurales, que de vuelta, hace 10 años que sin duda la apuesta central del gobierno turco no es ingresar a la Unión Europea, la construcción del liderazgo turco no está orientada a Berlín y París, pero me parece que antes que eso hay una resistencia muy grande de muchos países de la Unión a que un país como Turquía la integre. ¿Qué quiero decir? Bueno, tenemos el conflicto migratorio y tenemos entre los principios de la Unión Europea la frontera abierta para la libre movilidad del trabajo. No imagino cómo los liderazgos actuales, por lo menos de centro derecha, digo, lo de los integrados, pero creo que tampoco, por lo menos muchísimos en el centro izquierda, estarían listos para ese tipo de integración con un país que tiene un producto per cápita de menos de $10.000 nominal, que tiene más de 80 millones de personas, y de vuelta, digo, y esto me parece que hay que ser claros en que genera resistencias de índole cultural, incluso podría ser hasta racistas. Digo, un país que no es un país de mayoría musulmana, con la población de Bosnia-Herzegovina o de Albania, sino que es un país que tiene más de 80 millones de habitantes, que se integraría como una de las principales de los principales países, de los más representados en el Parlamento Europeo, y que además tiene todavía construida una herencia estatal que es muy distinta a la liberal democrática que impera en Europa Occidental. Estamos viendo los grandes problemas que tienen países con otras tradiciones, como son los de Europa Oriental, en la integración institucional con la Unión, digo, los conflictos que hay sobre Polonia, sobre Hungría. Creo que Turquía ofrece una versión aumentada de ese problema, pero además tiene otra serie de dificultades que me parece que hoy por hoy costaría mucho imaginar resueltas con lo que es la voluntad de la clase dirigente europea actual, que tiene más que ver con limitar y conservar que con abrir y expandir. Entonces me parece que son estructurales los factores que atentan contra una ampliación de la Unión Europea hacia Turquía, más allá de que no imagino que institucionalmente vaya a dejarse de lado la candidatura y vaya a dársele un cierre.